Eh, Vamos a seguir con el transistor bipolar de juntura. Vamos a hacer un breve repaso. Este era el dispositivo. ¿Sí? Acuérdense, este era el PNP. ¿Sí? La dirección de las corrientes en el sentido que son positivas son así. Acuérdense que esto es el emisor, esto es el colector y esto es la base. ¿Sí? Esta corriente es la más grande, la que entra por el emisor. ¿Sí? Y después sale una por colector y sale una por la base. Si se acuerdan, para hacer la analogía, esto podía ser 100, esto 99 y esto es 1. ¿Sí? Y lo que habíamos encontrado era que había un número alfa F que se definía como la corriente de colector sobre la corriente de emisor, y ese en este caso va a ser 99 sobre 100. Y había otro factor que se llamaba beta F, que se definía como IC sobre IB, y en este caso iba a ser 99 sobre 1 igual a 99. ¿Sí? Para que el dispositivo tuviera este comportamiento, ¿qué tenía que suceder? Tenía que suceder que estuviera en la zona de activa directa. Esto en inglés es forward active. Así que hay veces que lo van a ver así. FA. Entonces, ¿cuál es el modelo? Y el modelo es esto. IC es proporcional a IB. ¿Sí? Y para que esté en activa directa, ustedes tienen que tener la juntura de B en directa y la juntura CB en inversa. ¿Sí? Entonces, para que la juntura entre emisor y base esté en directa, este potencial tiene que ser mayor que este. ¿Sí? ¿Sí o no? BB va a tener que ser mayor o igual que, pongámosle, 0,6 volt. Depende de los dopados, pero aproximadamente ustedes van a querer que el emisor esté por arriba de la base en 600 milivolts, o que la base esté por debajo del emisor en 600 milivolts. ¿Y qué le vamos a pedir a esta otra juntura? ¿Cómo queremos que sea la tensión entre base y colector? Esta de acá. Menor a ese valor, ¿no? A 0,6. ¿Por qué 0,6? ¿Qué le estamos pidiendo a la juntura colector base? En inversa. ¿Cuándo una juntura está en inversa? Menor a Cuando la 0. base. Ok. Entonces, en principio, después por ahí cambiamos de opinión, pero en principio la tensión base colector tiene que ser mayor o menor que 0. Menor. Ajá. Bueno, Tensión, no, está bien, yo lo estaba viendo colector base, al revés. Vos acá pusiste base tengo colector, a la base mía. colector, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Es decir, la tensión del colector, BCB, menor o igual que 0. Es decir, la tensión del colector tiene que ser menor que la de base. Si hacemos un dibujito acá con niveles,
Si la base está a esa altura, la tensión de colector en principio debería estar para abajo, no para arriba de eso, ¿no? Ok, entonces si yo, fíjense, si yo pongo mi 0 volt acá en el emisor, esta la voy a tener que bajar 600 milivolts, o sea que la base podría estar en menos 0,6. Y el colector me lo puedo llevar para abajo todo lo que quiera, tratando de que esté de menos 0,6 volt para abajo. ¿Sí? Y si eso funciona así, en teoría se debería cumplir esta relación. Entonces, vamos a armar un circuito en Spice que haga eso. Vamos a hacerlo bien simple. Acá vamos a poner una fuente de corriente. ¿Sí? Simplemente que extraiga corriente, que produzca la corriente de base. ¿Sí? Y acá vamos a poner una fuente y vamos a variar la tensión que hay entre colector y emisor, o también lo pueden ver como, perdón, al revés, emisor, colector, o también con esa misma fuente, dado que la base va a estar más o menos a menos 0,6, si bajamos este punto de acá para abajo, también lo que estamos haciendo es aumentar la tensión entre base y colector, ¿no? Porque nos llevamos el colector hacia abajo. Entonces, esta tensión que está acá, la estoy haciendo más grande. Para que lo vean mejor, tengan en cuenta que esta tensión es 0,6. ¿Sí? Esta tensión de acá es la tensión entre el emisor y el colector. Y esta tensión de acá es la tensión entre la base y el colector. Fíjense que la tensión entre el emisor y colector es igual a la tensión entre la base y el colector más 0,6. Es como estar viendo, de un lado tienen una fuente de tensión, que es la tensión entre emisor y colector, y del otro lado tienen emisor base más base colector. Pero esta de acá siempre está fija en 0,6, con lo cual la diferencia entre esas dos es muy chica, ¿sí? La tensión emisor-colector, la tensión base-colector son muy parecidas. Difieren en 0,6 volt nada más. Así que cuando este punto del colector yo me lo llevo en tensión para abajo, porque empiezo a aumentar la fuente esa de tensión, estoy aumentando tanto la tensión emisor-colector como la tensión base-colector. ¿Se ve eso, no? Si hay alguna pregunta o duda, me dicen, lo volvemos a ver. Lo vuelvo a explicar. Ok, entonces, ahora. Vamos a parar acá y vamos a pasar a otra pantalla, donde tenemos este circuito. Vamos a, fíjense, vamos a borrar este bipolar, vamos a poner uno ideal, componente, vamos a poner un PNP. Ahí. ¿Sí? Fíjense, acá estamos poniendo una corriente de base de 10 microamperes. ¿Sí? Acá tenemos la fuente de tensión. Fíjense que el 0 lo tenemos en arriba. Ustedes le pueden, acuérdense, ustedes le pueden llamar 0 a lo que quieran, ¿sí? Le pueden llamar 0 a esto que está acá arriba, le pueden llamar 0 al nodo de abajo. Eso no va a cambiar absolutamente nada donde yo ponga
la referencia. Perdón, si conectás así, o sea, si pones el 0 así, la fuente no debería estar al revés, digamos. No, la fuente está como yo quiera. ¿Por qué? Porque la fuente es una convención. Fíjate que acá, lo que sí es cierto es que este punto tiene que estar negativo y este punto tiene que estar positivo. Entonces, yo acá le puse una tensión, una fuente de tensión B, pero le estoy dando valores negativos acá. Está bien, está bien. Y ustedes me dirán, ¿qué tipo complicado? ¿Por qué hace eso? Porque cuando yo plotee la corriente versus esa tensión, quiero que esa tensión sea negativa. O sea, esta tensión quiero que sea BCE. ¿Sí? Así está claro que el dispositivo está en el tercer cuadrante. Si la doy vuelta, cuando la haga variar entre 0 y 10, me va a dar positivo y no va a estar en el tercer cuadrante. Simplemente por eso. ¿Sí? Acuérdense, lo importante acá es esto. Este punto tiene que estar positivo y este negativo. Eso lo pueden hacer con una fuente que tome valores positivos así, que tenga un valor B, o con una fuente así, que tome valores de B negativos. O sea, porque uno cuando dibuja fuente de tensión o dibuja fuente de corriente, tiene dos variables. Uno pone la fuente, dice esto tiene una orientación más menos, y le pongo un valor B. Ahora ese valor B puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, este punto de acá tiene que ser positivo con respecto a este punto de acá. En esta situación ponemos más menos, lo ponemos al revés, pero B1 lo vamos a hacer negativo. ¿Está hasta ahí? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta corriente la fijo en 10 microamperes, o sea que la corriente yendo para allá va a ser 10 microamperes, fantástico. Yo esperaría acá beta por esa corriente, no sé todavía cuánto es beta, lo vamos a averiguar. Y esta tensión, nosotros dijimos que al menos queríamos, acá nosotros supusimos que iba a haber más o menos 0,6, entonces esta tensión, nosotros queremos que vaya la tensión del colector, acuérdense que querríamos que varíe entre menos 0,6 hasta menos 10, ¿no? Entonces vamos a ponerle acá que varíe entre menos 10 y entre menos 0,6 y menos 10 en paso de menos 0,1. Eso es lo que le voy a hacer variar a la fuente B1. ¿Sí? Ok. Y vamos a ver la corriente de colector, qué es lo que pasa. Entonces, vamos a simular para 0 a 2 microamperes en paso de 2. Vamos a hacer una curva primero. Vamos a simular. Ahí nos debería dar la corriente. ¿Sí? Fíjense que acá arrancamos de menos 0,6. Esto es BCE, ¿sí? Negativa. El colector lo estamos llevando para abajo del emisor. Por eso BCE da negativa. Acá llegamos a menos 10. Y la corriente nos da constante igual a menos 200 microamperes. ¿Cuánto sería beta acá? Beta sería igual a menos 200 microamperes dividido la corriente de base, ¿verdad? Que es, ¿cuánto? 2 microamperes, menos 2 microamperes. Entonces, ¿cuánto es beta acá? 100. ¿Sí? Y fíjense que ustedes varían la tensión del colector
y la corriente está constante, o sea que es una fuente de corriente. Perfecto. Podemos tratar de hacer podemos agregar otro valor más de corriente, a ver cuánto nos da. Simulamos y fíjense, tenemos para 0, corriente de base 0, tenemos 0. Para 2 microamperes de corriente de base, tendríamos esta curva. Esta sería para IB igual menos 2 microamperes. Y esta sería para IB igual menos 4 microamperes. ¿Sí? En el primer caso la corriente es menos 200 microamperes, en el segundo la corriente es menos 400 microamperes. ¿Sí? Y le podemos poner varias curvas si quieren. Llevémoslo hasta 10 microamperes. Simulamos y ahí vemos, ¿sí? Ahí se ven las curvas que son de corriente constante. ¿Sí? Bien constante. ¿Por qué es tan constante? Bueno, es un dispositivo ideal. Fíjense, cuando uno cliquea ahí el modelo, el transistor es PNP. Es totalmente ideal, no tiene ningún tipo de efecto de segundo orden. El modelo es exactamente el que vimos nosotros. La corriente de colector es beta por IB, siempre y cuando esas dos junturas estén, como dijimos, que era esta en directa y esta otra en inversa. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Qué otro ensayo podemos hacer? Bueno, fijémonos ahora si acá la tensión, en vez de hacerla variar entre menos 0,6, donde sabemos que el modelo se respeta perfectamente, ahora lo hacemos variar entre 0. ¿Sí? Fíjense lo que sucede. ¿Ven la diferencia donde aparece? ¿Dónde hay una diferencia? Cerca del 0. Acá, en esta parte. Sí, menos 0,6 debe ser. Entre, claro, menos 0,6 y 0. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Perdón, una pregunta. Ese 0,6 que vos pusiste antes, ¿es la Sí. caída que tiene la parte esa o...? ¿Qué 0,6? Espera. No, viste que antes dijiste que a partir del 0,6, digamos que se seguía respetando. ¿Lo tiraste y justo quedó o es por la caída de, del emisor a base, digamos? ¿De dónde salió ese 0,6? Yo te dije que entre este punto y este punto ahí había 0,6 volts. ¿Sí? Más o menos, porque eso es un diodo. La juntura emisor-base es un diodo en Por directa. los dopados, sería. No, por los dopados no. Es porque es una juntura indirecta. La juntura indirecta siempre va a andar en 0,6 volts de caída. Puede variar un poco, pero siempre va a andar por ahí. Dopala diferente, puede variar un poco esa tensión. Pero a un diodo, Sí. vos lo pones en directa y acá más o menos vas a tener 0,6 volts. ¿Querés 0,55, 0,65? No hay problema, ponele eso. Pero más o menos la tensión que vas a tener acá es esa. Entonces, si yo te pregunto ahora, yo te digo que esto es 0. Este punto está a menos 0,6. Y ahora te digo, ¿dónde es? ¿Cuál es el rango de tensiones del colector a partir del cual vos me podés garantizar que esta otra juntura que te aparece acá está en inversa? ¿Para qué tensiones de colector? Para más chico de 0,6. Más chico de De 0,6. más chico de
De menos 0,6 sería. De menos 0,6. O sea, de ¿Y lo acá que dije de menos 0,6? te escuchamos 0,6. Ah, disculpen. De menos 0,6 para abajo, vos sabés que la tensión que tiene esa juntura es, a lo sumo es 0, si no es negativa. ¿Sí? Chequémoslo. A ver. De vuelta, esto es un dispositivo completamente ideal, ¿no? Pero bueno, lo podemos chequear. Vamos a ver la tensión en este punto. Y vamos a borrar la corriente. ¿Sí? Fíjense, estas son las curvas. ¿Qué me está haciendo acá? Ah, ok. Fíjense que olvídense de esta, la curva esta. Esa sería la curva para corriente igual a 0, ¿ok? Corriente de base igual a 0, no le presten atención a esa. Fíjense estas de acá. ¿Están en cuánto? Un poquito más, fíjense, menos 0, entre menos 0,72 y menos 0,8. Constantes. ¿Sí? Entonces, tenemos una juntura en directa ahí cuya tensión es más o menos constante. No varía mucho, varía entre menos 720 y menos 800 milivolt, que son 80 milivolt de diferencia. ¿Sí? Más o menos constante la tensión de emisor base. Está bien, no son 600, ok, son 720, 800. Fantástico. Entonces, estamos bien en las suposiciones que estamos haciendo. Ahora, veamos un poco más de detalle ahora en esa parte donde las curvas no dan lo que yo quería que dieran. Entonces vamos a hacerle zoom ahí. Vamos a hacerle zoom a la corriente en esta parte. Fíjense, ¿para qué tensiones la cosa ya parece que no, que deja de ser tan ideal? Y más o menos por acá, ¿no? 200, en menos 250 milivolt, de ahí para abajo ya no se mantiene el modelo. Mi modelo, yo había predicho que IC iba a ser beta por IB. Entonces, si esta curva era la curva para IB constante, tenía que ser constante. Ahora, en esta parte, fíjense que deja de ser constante, esta región de acá. ¿Sí? Esto es BCE entre 0, perdón. Para valores de BCE que están entre menos 250 milivolt y 0, ¿verdad? Menos 0,25 y 0. En ese rango, fíjense que ya no es más proporcional. Yo acá tengo una fuente de corriente controlada. Beta por IB. Eso es mi corriente de colector. ¿Sí? En esta parte, ese modelo se me desarma. ¿Por qué se me desarma? Bueno, fíjense que la BCE está más arriba de lo que yo había tolerado. Si yo la tensión de colector acá, si yo dejo que el colector, esto ahora es menos 0,7, corrijamos un poco, menos 0,7, ¿no? Si yo dejo que la tensión llegue a menos 0,7, ahí esta juntura va a tener justo 0 volt entre sus terminales, ¿sí o no? Ok, ahora parece que sigue andando esto.
Cuando yo subo esta tensión, la subo más, ¿sí? La puedo llegar a llevar hasta menos 0,25 y sigue funcionando ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero básicamente si ustedes ven esta juntura de acá, la juntura base colector, cuando ustedes dicen no, que la tensión sea 0, bueno, lo que están diciendo es que ustedes quieren que la juntura esa esté en esta parte. Esta sería la tensión entre base y colector. Perdón, entre colector y base. Entonces ustedes la quieren en inversa. Tensión, colector, base. ¿Sí? Entonces, el colector más abajo que la base. Y con eso llegábamos hasta 0. Pero resulta que si ahora se pasan, el dispositivo, el bipolar, sigue funcionando igual. ¿Por qué sigue funcionando igual? Porque acuérdense que nosotros queríamos que esta juntura esté en inversa para que hubiera un campo eléctrico que llevara a los portadores. Ahora, la pregunta es, si yo me paso un poquito y me meto en directa, ¿la zona de vaciamiento sigue estando? Estamos en juntura, tema de primer parcial. Sí, pero es más corta. Sí, pero es más chica, pero sigue estando. Entonces, Claro. los huecos que llegan a la base se los sigue llevando el campo eléctrico. Y si yo me voy un poco más para la derecha, también. Y si me voy para la derecha, también. ¿Cuándo empiezo a ver un cambio? Y yo empiezo a ver un cambio cuando empieza a haber corriente. Cuando empieza a haber una corriente, este punto, fíjense que yo lo estoy subiendo ahora, ¿sí? Lo estoy llevando para arriba. Bueno, cuando entro en este codo, que ahí empieza a haber corriente en directa, ahí las cosas empiezan a cambiar. Ojo, los portadores del emisor a la base siguen yendo para el colector, porque la zona de vaciamiento ahí siempre va a estar. Lo que está pasando ahora es que la segunda juntura también la estoy poniendo en directa y entonces estoy metiendo portadores para el otro lado. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí pasa que se me achica la corriente de colector. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes ven que se repliega esta curva. ¿Sí? Y esa curva se repliega cuando esa juntura más o menos empieza a conducir. En este caso, si tengo acá, si esto lo tengo este punto lo tengo en menos 0,7, fíjense que cuando el colector llega a menos 0,25, ahí yo empiezo a ver corriente para allá. O sea que para una tensión de juntura entre colector y base, tensión colector y base más o menos de 0,5 volt, ahí yo ya empiezo a ver algo de corriente que se me mete para el otro lado. Esta otra región del transistor se llama zona lineal o de triodo. ¿Sí? Perdón, eso es en el MOS. Acá la gente es mala. Acá esta zona se llama saturación. En el MOS era al revés, saturación era cuando el dispositivo estaba en curva, en zona de corriente constante. Eso acá se llama activa directa. Activa directa es acá, son curvas paralelas. Y esa partecita ahí se llama saturación o triodo. Con triodo nunca es tan mal, porque triodo siempre quiere decir esa zona. ¿Sí?
Pero ahí lo que es activa directa es bien recto, o en realidad va bajando de a poquito y no lo vemos, digamos. Y a ver, vamos a probar, para ver eso vamos a tener que probar un transistor de verdad, uno real. Vamos a cliquear acá y vamos a agarrar un transistor cualquiera. Típicamente ustedes en laboratorio utilizarían el 1PNP BCE 557, pónganle. Sí. Fíjense que ahora tienen una inclinación las curvas, ¿la ven? Acá se les ve. Acá se ve Sí, que ahí la de abajo del todo, sobre todo. hay una pendiente. Ahí hay una pendiente. Y es más, si yo agrando esto, supónganse que acá les pongo entre 0 y 20 microamperes la corriente de base y lo vuelvo a correr, van a ver que está más acentuado todavía. ¿Sí? ¿Ven que se nota más? Ahora, la zona de saturación está más o menos en el mismo lugar. Fíjense que esa mucho no cambia. Está ahí cerca, muy cerca de menos 200 milivolts. ¿Sí? Ahí entra en la parte de triodo, pero ya de ahí para arriba está saturado. O sea que es muy poca la atención que ustedes le tienen que poner a la región de colector emisor como para que el dispositivo esté funcionando en esta parte de acá, que es activa directa, ¿no? Que es donde funciona como una fuente de corriente. Perdón, esas curvas de activa directa, Sí, ¿también como en el transistor MOS, digamos, se cruzan en algún punto? sí, señor, se modelan exactamente de la misma forma. Exactamente de la misma forma. Déjenme que les muestre. ¿Cómo se modelan? Ustedes dicen, la corriente de colector es beta por I de base más un término que es 1 más la tensión de colector emisor dividido la tensión de Early. O tensión colector emisor menos la de saturación. En este caso la BCE de saturación es más o menos 0,2 volt. Entonces, de 0,2 volt para la derecha, conforme ustedes aumentan la tensión colector emisor, hay un factor ahí que les agranda la corriente. ¿Sí? Y todas esas curvas pivotean en menos B de Early. Esta es la B de Early, el parámetro que usábamos para modelar ese incremento de la corriente con las curvas. Fíjense que es el mismo modo de modelar curvas que en el MOS, o sea, en eso no cambia nada. Todas estas curvas, fíjense, vamos a poner una, vamos a la pantalla, cambiemos de acá. Vamos a hacer un dibujito. Ahí para pensar. Vamos a hacerlo bien fuera de escala. Si acá tenemos corriente de colector y esto es tensión de colector emisor, estas curvas pivotean acá en menos B de Early. Entonces, las curvas son así. ¿Sí?
así, así, está exagerado, ¿no? Pero así y así. ¿Está? Todas pivotean en este punto de ahí que es menos Bederli. Entonces ustedes la corriente de colector dicen es beta por I de base. ¿Qué es beta por I de base? Beta por I de base es este valor que estoy marcando acá. Y después es 1 más BCE sobre Bederli. Y eso es lo que les da la diferencia esta, conforme ustedes se van yendo, aumentando la tensión de colector emisor, va aumentando esto. Y esta diferencia entre beta y B y la corriente real es básicamente ese término que la multiplica. BCE dividido Bederli. ¿Ok? Fíjense, para anotar acá, si... Esperen que les comparto la pantalla de vuelta. Si uno calcula con las fórmulas que teníamos de juntura, ¿sí?, el ancho de la zona de vaciamiento de la juntura base colector, uno puede calcular cuánta zona de vaciamiento se desarrolla en la base y cuánto es la zona de vaciamiento en el colector, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa eso? Eso nos interesa, lo digo ahora brevemente y después lo retomamos porque ya se termina. Fíjense que el perfil de cargas es así. Cuando yo aumente la tensión de colector emisor, voy a aumentar la zona de vaciamiento y cuando aumente la zona de vaciamiento, este perfil se me va a correr para la izquierda. Esto es la base. Y si el perfil ese se hace más abrupto, la corriente aumenta. Ese es el fenómeno por el cual la corriente aumenta con la tensión de colector emisor en el transistor bipolar. Bueno, vamos a llegar hasta acá, retomamos en 10 minutos.